no hay quien me pare, pero bueno, ya se está grabando. Les decía, he recibido trabajos muy interesantes, muy bonitos, en donde se ve, o sea, yo nomás les quiero decir algo, y no es crítica ni mucho menos, al contrario. Recibí muchos trabajos y lo cual me da mucho gusto. La gran mayoría me lo entregó y todavía hay tiempo, de entregarlo en la primera actividad. Pero veo trabajos que los hicieron solamente para cumplir. Hay unos trabajos que es nomás para cumplir, buscando hacer lo mínimo indispensable y ya cumplí. Y hay trabajos que son muy completos y también está bien como el primero. Y hay trabajos que sobresalen, donde tiene algo de información adicional, tiene algunas señas particulares adicionales, donde tiene cierto orden en las cosas, donde utilizan mayúsculas en títulos, en encabezados, negritas en los encabezados, la separación muy correcta de las preguntas, y ponen, a la hora de poner su conclusión, es una conclusión muy completa, verdaderamente conclusiones que salen de un análisis profundo de lo que están haciendo. Esos trabajos son sobresalientes, entonces yo nomás los invito a que cuando hagan su trabajo, siempre pónganle un poquito más, no nomás por cumplir. Yo sé que están ocupados, muchos están muy ocupados, que tienen poco tiempo, yo lo sé, pero es importante y no es para que pasen la materia conmigo. Si ustedes se acostumbran a hacer así las cosas, se les va a hacer mucho más fácil y van a empezar a subir de nivel en el desarrollo de un trabajo. ¿Sí? Pues yo quiero que todos sean ustedes los que hacen trabajos sobresalientes. ¿Sí? Es un comentario que les quería hacer. Es importante para mí, y al final es beneficio de ustedes. Ese trabajo que les encargamos en la primera actividad, pues está muy sencillito, son 10 preguntas. Está muy sencillito y una conclusión. Ahí vienen los trabajos un poquito más complejos, un poquito más largos, donde requiere cierta investigación, requiere leer todo el capítulo. Entonces, vean esa parte, denle la importancia que se merece este tema, no solamente en mi materia, en todas. Yo sé que tienen muchas materias, yo estoy hablando de una, yo sé que tienen muchas materias, pero traten de hacer esa parte. Bueno, ahora sí, ya, cero rollos. Vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir la presentación. Ahorita un tantito. Ah, no, ya les iba a compartir el aula, ¿no? A ver, aquí está. Sí me ven bien, no me veo así como granulado, como robot. Sí está bien el internet. Sí, maestro. Okay. Se ve muy bien. Que la otra vez me veía así todo y yo no me doy cuenta. Vamos a empezar. Bienvenidos a todos otra vez. Los que no me conozcan otra vez, mi nombre es Juan Carlos Ramírez. Ya tengo un ratito aquí en la universidad dando clases de esta forma. Quiero felicitarlos porque recibí un montón de tareas. Eso me da mucho gusto. Todavía se decidió abrir un poquito la opción para los que falten y que están un poquito complicados de haberla hecho. Todavía hay tiempo para hacerla a los que faltaron. Esta apertura que está teniendo la universidad ahorita es por temas de la pandemia. Hay gente que está enferma, que tiene familiares enfermos, que es gente que está muy preocupada, que está ocupando mucho su tiempo
cuidarse a sí mismo, cuidar a un familiar. Entonces, por eso esta apertura de la universidad de darles 3 días más, 4 días más para que entreguen tareas a los que faltaron y a los que le entregaron con tiempo y en tiempo y forma, perfecto. Entonces ellos tendrán más tiempo con la siguiente actividad. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a ver el título 1, concepto del derecho y derecho objetivo. El objetivo de esta presentación, de esta sesión síncrona, es que el estudiante analizará y comprenderá los conceptos de elementos de derecho y derecho objetivo. El derecho y el derecho objetivo, derecho subjetivo, eso lo van a ver en todas sus clases. Y son como bases que tienen que tener ustedes bien claras para entender cómo se maneja el derecho. ¿Sí? Es muy importante que lo asimilen bien. Como les digo, es una base básica que tiene que tener uno muy clara para que se vaya como mantequilla, ¿no? Todos los demás cursos. Dice, capítulo 1, Derecho moral, religión y convencionalismos sociales. Dice, el derecho es un conjunto de normas bilaterales. ¿A qué se refiere con bilaterales? Derecho, conjunto de normas bilaterales. Bilaterales significa que tiene dos lados. ¿A qué se refiere en este caso? ¿Por qué se refiere por qué dice que es bilateral? Porque hay una persona, esa norma es para que la cumpla una persona y hay otro ente que hace que la cumpla y que si no la cumple hay una consecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Intervienen dos entes, ¿no? El que usa la norma está perfecto, pero cuando no la respeta, ¿qué pasa? Entra una coercibilidad. Por eso dice ahí concepto de normas bilaterales externas, generalmente heterónomas y coercibles. Heterónomas, que es para todos, y coercible, que significa que hay un método para obligarte a que la cumplas. ¿Sí? Como lo más fuerte, la cárcel, o lo más liviano, una multa, por ejemplo. Hay una obligación de cumplir y hay una consecuencia, causa y efecto. Al no cumplirse, hay un efecto, ¿no? Coercible para que lo cumplas, siempre buscando enderezar ese camino para que en el futuro, pues siempre estés cumpliendo las cosas. Pero siempre hay otro ente, por eso bilateral, que está como vigilante a que eso se cumpla. ¿Sí? Derecho objetivo se caracteriza por ser un conjunto de normas. ¿A qué se refiere el derecho objetivo? El derecho objetivo son todas las leyes que tenemos. Todas las leyes que tenemos y que ahí están en escrito, la Carta Magna, me refiero a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley máxima, donde de ahí emanan todas las leyes. Ese es el derecho objetivo. La ley, ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahí está la ley. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y luego hay una diferencia entre leyes naturales y normas. Las leyes naturales, ¿qué son las leyes naturales? Las leyes naturales son, bueno, acá dice abajo, leyes naturales no se les viola, se trata de principios que no admiten ni una sola excepción y son incoercibles. Las leyes naturales se refiere, un ejemplo, así tal cual, a los huracanes. Esa es una ley natural. Son efectos naturales al invierno, al verano, al otoño, ¿sí? Al viento. Pues no, las leyes naturales pueden hacer cosas que de alguna manera nos afectan a nosotros, nos afectan, nos benefician, pero tú no puedes castigar al viento, ¿no? Tú no puedes castigar al huracán, no puedes castigar al invierno. El invierno ahí está, es una ley natural. Y de ahí se determinan muchas cosas, ¿no? Las leyes naturales rigen nuestro entorno y rigen nuestro día a día y rigen nuestro vivir, ¿sí? Por eso lo menciona, este,
y lo marca como ley porque es algo que siempre sucede. Siempre hay invierno, siempre hay veranos, siempre hay lluvia, siempre hay viento, en determinados momentos siempre lo hay. Y acuérdense que la costumbre, ¿qué pasa? Se hace ley. La costumbre se hace ley. Todas las leyes que hoy conocemos nacieron en gran medida de la costumbre, ¿sí? De la costumbre de hace muchos años. Se fueron observando, se fueron escribiendo y hasta que ahora fueron ley, ¿sí? Como tienes una novia, por respeto, vas a verla todos los días a su casa, y de repente ya no vas todos los días, vas 3 días y te van a reclamar, espérame, compadre, pues es que tú venías todos los días y ahora ya no vienes, ¿qué pasó? Pues ya se hace como una exigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la costumbre se hace ley. Es un paréntesis, ¿no? Para que se despierte. Lick, entonces se Dígame. puede decir que una ley natural es una costumbre. Pues sí, porque sucede siempre, ¿sí? Las leyes naturales suceden siempre y casi siempre en los mismos momentos, ¿sí? Y por eso son leyes naturales. Entonces, o sea, yo no tengo el fundamento de por qué le pusieron ley natural, pero mi lógica, pensando mi lógica jurídica, es que se les pone ley porque ya es una costumbre, ¿no? Entonces, la costumbre como fuente de derecho es una de las principales fuentes, ¿no? Las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor. Las normas pues son las leyes, por eso se pueden ser constantemente violadas y no por eso se van a borrar, no por eso se van a cancelar, ¿sí? Me acuerdo hace mucho que fui, se me quedó bien grabado a una conferencia que fui hace muchos años de un rector del TEC, creo que se pidaba de la Peña, Juan Ramón de la Peña. Él dijo en su conferencia, estamos hablando de temas de normas, de moral, de religión, de, de obligaciones y cosas de estas. Le decía, no porque todos lo hagan significa que esté bien, o no porque nadie lo haga significa que no esté bien. La ley ahí está, ¿sí? Y puede ser violada todas las veces que sean, pero ahí está, porque eso es lo correcto. Aunque nadie la respete, eso es lo correcto, ¿sí? Por eso habla de esto, de que las normas pueden ser continuamente violadas sin que la violación del postulado que encierran pierda importancia o valor, ¿sí? Las leyes pueden ser modificadas, pueden ser perfeccionadas, pueden evolucionar, pero no por ello van a perder valor, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, maestro. Bueno, y también las normas son No, maestra. ok, las normas también son bilaterales, que es lo que les decía, igual que el derecho. ¿Por qué? Porque intervienen dos entes. El que utiliza la norma, el que utiliza la ley y el que vigila que la uses la ley, que la uses bien, que no la pisotees, que la respetes, etcétera. Y si no lo haces, pues entra la coercibilidad, la obligación de hacerlo. Ya lo mencionaba hace ratito, con cárcel, con multa, con lo que sea, ¿no? Por eso también son bilaterales. Aquí yo les quise poner un cuadro, porque para mí es importante que lo entiendan, porque es algo básico que tienen que ustedes que entender. Dice el derecho, diferenciando, tratando de diferenciar un poquito el derecho objetivo del derecho subjetivo. Dice, el derecho objetivo es un conjunto de normas que contiene diversas condiciones para su aplicación, mismas que se impondrán a una sociedad con la finalidad de que sean cumplidas por los individuos que la integran. Y el derecho subjetivo se refiere a la facultad de los individuos de cumplir con la norma jurídica impuesta por el Estado, cuyo incumplimiento trae aparejada una consecuencia de derecho. O sea, el derecho objetivo ahí está. Ese ahí lo tenemos nosotros, ¿sí? Es como si
como si trajeras una mochila de supervivencia. Ahí la tienes siempre. ¿Sí? Tú vas por la vida con esa mochila, ya sabes que ahí tienes esa mochila. Y cuando la ocupes, cuando se llegue el momento, ya sabes que ahí la tienes, la vas a abrir y la vas a utilizar. ¿Sí? Ya sea para obligar, siempre en este tema, otra vez, eso es bilateral. ¿Sí? Para usar la ley, el que te obliga a usarla, el que está como vigilante para que la respetes, siempre docentes. Pero tengan muy claro esta parte donde dice derecho objetivo, derecho subjetivo. Derecho objetivo, la ley en sí, el escrito, los libros, los códigos, la constitución, etc. Y el derecho subjetivo es el derecho subjetivo que tú tienes para utilizar la ley. Por ejemplo, si alguien se quiere, no lo quiere decir, pero es algo que se está viendo mucho, alguien se quiere divorciar, bueno, deja utilizo la ley. ¿Sí? Alguien que quiere firmar un contrato, déjame utilizo la ley para darle la formalidad a ese contrato. ¿Sí? Quiero comprar una casa, déjame utilizo la ley para darle formalidad a esa compraventa, por ejemplo. Me siento agraviado en mis intereses, en mi persona, en mi moral, déjame utilizo la ley que corresponde para esa situación. Ese es mi derecho subjetivo que tengo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó ahí más o menos claro? Sí. Maestro, yo tengo una pregunta. Dígame. Bueno, no es como pregunta, pero yo ya estaba estudiando, pero me quedé en estos temas. Y yo tenía entendido que, bueno, no sé si esté bien, que el objetivo son más como que conjuntos de normas que imponen deberes y cancelan facultades, y que el subjetivo es aquel que tiene facultades ante los individuos o frente a los demás y también frente al Estado. No sé si me di a explicar, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, hay diferentes, vamos a decir, definiciones que le han dado diferentes autores, pero al final es lo mismo. Al final es lo mismo, porque el derecho objetivo, como dijiste tú, es un conjunto de normas que ahí están para cuando se utilicen. Y el derecho es tú, o sea, otra vez tú tienes el derecho subjetivo para utilizarlas cuando lo creas necesario. Digo, llevarnos esta definición a lo actual, vamos a decir, a lo cotidiano, es así. Ese es tu derecho que tienes para hacer valer, pues ahora sí, un derecho en el cual te viste afectada o un derecho que quieres exigir o que te quieren exigir a ti, una obligación que te quieren exigir a ti. No sé si respondí tu pregunta, pero sí hay varias como definiciones, pero si te fijas, no se salen de esto, no se salen de esto. Este, y bueno, si quieren un día hacemos una clasecita así enfocada a esto para entenderlo bien y podemos ver diferentes definiciones y diferentes acepciones de diferentes autores y verán que al final es prácticamente lo mismo. A ver, permítame porque creo que alguien quiere entrar. Sí. Varios. Si en algún momento pasa que es que ahorita creo que a la hora de estarle aceptando, porque de repente entraron muchos, sin querer a alguno le puse que no. Entonces, si una vez les pasa algo a ustedes donde les aparezca que no, vuelvan a intentarlo. No se sientan así como que no me dejó entrar y ya no entré. ¿Sí? Por favor, porque es que entran mucho, y entonces le empiezo a picar así rápido y de repente le pico sin querer a un punto que no. Muy bien, ¿sí quedó claro? ¿Sí está entendible? ¿Vamos bien? Sí. Sí, maestro. Sí. Ok. Muy bien. Perdón. Bueno, yo nada más tenía una duda. Por ahí, Dime. basado en el libro de Rafael Rojina, Ajá. Me mencionaba una de las normas como externas. Ahí no le entendí muy a qué se refería con las normas externas. Normas externas. Porque mencionaba bilaterales, heterónomas, coercibles y las externas, pero esas no la entendí muy bien. Este,
No me suena. No me suena, pero bueno, yo lo que creo, mira, ahorita vamos a ir más adelante y creo que por ahí lo toco. Si no, Ok. ahorita no regresamos, para no perdernos. Por ejemplo, eso que me decías ahorita, yo pienso que este tipo de normas son las externas, ¿sí? Derecho, moral, religión y convencionalismos sociales. Porque son las que nos rigen en nuestra vida, pero nuestra vida, vamos a decir, lateral, en lo que hacemos en nuestra vida diaria, fuera de nuestro trabajo, por decirlo así. Por ejemplo, en el tema de la educación de nuestra familia, la moral, convencionalismos sociales, ¿qué es convencionalismo social? Convencionalismo sociales es, si voy a ir a una boda, pues tengo que ir de traje. Nadie me lo exige, pero tengo que ir de traje. Voy a ir a cenar a algún lado, pues me tengo que ir, no me voy a ir en chanclas ni en shorts, por ejemplo. ¿Sí? En ninguna parte dice tal vez que cómo debes de entrar. Aunque bueno, ya en algunas partes sí, ya lo menciona. Ay, permítame porque hay otra persona que quiere. Buenas noches, maestro. Dígame. Una disculpa, no había podido entrar, estoy batallando bastante para entrar por la computadora y ahorita que estaba por el celular también, pues batallé hasta ahorita que me dio la entrada. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Como quiera, acuérdense que eso está grabándose todo y lo pudieran ver ya en su aula. Sí, gracias. De nada. Acuérdense, bueno, regresamos al tema, por ejemplo, características de las normas jurídicas de moral, sistema normativo autónomo, unilateral, interno e incoercible. Puede ser, la moral son reglas de buenas costumbres que tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra casa, dentro de una organización, dentro del salón de clases. Eso es más que nada cuando vivimos en comunidad, opera esta parte. La moral, ustedes han escuchado esa frase, la moral y las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, pero aunque ahorita muchas faltas a la moral son coercibles, en su esencia son incoercibles, o sea, son como internas, como si lo que pasa dentro de tu casa, si está mal, bueno, pues es tu problema, no pasa nada, se queda ahí. Aunque hoy han cambiado mucho las cosas. El tema de convencionalismos sociales, que es lo que les decía hace un momento, es estas reglas intrínsecas, no escritas, pero que todos las sabemos y que de alguna manera siempre las estamos respetando. Es que perdón, es que me llegan mensajitos como si quisieran entrar. Sí, son normas que no están escritas, pero que ya sabemos, ¿verdad? O que va hacia un lugar donde está hablando gente y pues tienes que permanecer callado. En ningún lado dice. Y tú ya lo sabes, que tienes que, por respeto, tienes que mantenerte en silencio para que la persona hable. ¿Sí? En un hospital, llegas y estás calmado, estás en silencio, ¿no? La vestimenta, bueno, pues tratas de vestirte por lo mejor posible, de acuerdo a tu entorno en el que vives, y tratas ¿cómo puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Eso está bien intrínseca, maestro? Sí, son intrínsecas, entonces no están escritas, tú ya las tienes por el entorno. Ya lo tenemos por como uso sí, continuo, así continuo, es. vaya. Sí. Así Un estilo de vida, vaya. Es un estilo de vida y cada quien tenemos
una forma, ¿no? Vas a ir a un rancho, pues no te vas a ir de traje, ¿verdad? Te vas a ir de pantalones, pues botas, etcétera, y vas a mantener cierto ahí respeto, y etcétera, ¿no? Vas a ir a una boda, bueno, pues es otra cosa, y así, ¿no? Ya uno ya lo sabe. A eso se refiere convencionalismos sociales. Convencionalismo viene de convenir. Porque si, oye, me voy diferente, pues me van a sacar, ¿verdad? Me van a ver raro, me van a ver feo, ¿no? Así es. A eso se refiere. ¿Y qué pasa? Se empieza a hacer, se empieza a convertir en norma. ¿Qué pasa? En algunos lugares dice, nos reservamos el derecho de admisión. ¿Qué significa eso? ¿Sí se han visto eso? Nos reservamos el derecho de admisión. ¿Se han visto ese letrerito? Sí. Sí. ¿Qué significa eso? Si te veo feo, si te veo... Te dejo entrar. Sí, o sea, si te veo feo y feyoyo, si te veo medio mal vestido, no me gustas o algo, pues no te dejo entrar, compadre. Eso pasa. O en los hospitales, guarde silencio. Si no guardas silencio, te pueden sacar. Mandan a la seguridad y te sacan. ¿Sí? Entonces empieza eso se empieza a ser coercible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se empieza a hacer? ¿Por qué se empieza a ser coercible? Porque la diferencia de edades y de culturas y cómo han estado cambiando las cosas, pues hay gente que yo tenía, cabe la pena mencionarlo, yo tenía un amigo que cuando íbamos a una boda, por ejemplo, era novio, de hecho era, que no me escuche mi esposo, era novio de su hermana. Entonces, cuando íbamos a una boda todos, él no se iba de traje. Y él decía, ¿y por qué me voy a ir de traje? Compadre, porque pues es una boda, o sea, todos van a ir de traje. ¿Pero por qué? Yo así estoy bien. Camisa blanca y pantalón de mezclilla. O sea, ¿cuál es el problema? Yo valgo por mí y empezaba a echarse un rollo, ¿no? Claro que esa relación no llegó a nada y ya no sé qué está pasando con esa persona. Pero así era. Así era. Entonces, ¿qué pasa? Pues no cabes, ¿verdad? No cabes y te ven raro. Yo también tengo un ejemplo, tengo una gemela yo y y su esposo, las bodas, fiestas de 15 años, pues nos dicen que vayamos, obvio que tienes que irte bien vestido. Claro. No, con un pantalón de mezclilla, con un sombrero, con todo, digo, ay, Dios mío. Pero sí tienes razón, porque somos nosotros mismos los que estamos como quiera, ¿dónde está nuestra cultura? De una manera o de otra. Claro, así es. A mí, les platico así muy rápido, a mí una vez, estábamos en casa de un amigo, estábamos en una alberca, en la alberca de un amigo, en su casa. Entonces se nos ocurrió ir a comprar unas pizzas, ¿sí? Y salimos de la alberca, yo me puse un short, me acuerdo, me puse una camiseta de tirantes. Era cuando estaba, obviamente, soltero y no nos importaba nada y nos sentíamos dueños del mundo. Entonces fuimos a una pizzería, entramos y me dijo el chavo, se acercó conmigo, me trajo un chaleco de los que ellos usan, así como de los meseros. Y me dice, póngaselo. Yo, ¿por qué? No puede estar aquí con camisa de tirantes. ¿Cómo? No puede estar aquí con camisa de tirantes. Entonces yo me ofendí y dije, ¿sabes qué? Gracias, ya no quiero nada, ya me voy. Y me fui. Yo estaba, creo, en secundaria. Creo. Y es eso. O sea, hay reglas, ¿verdad? Pero son derivadas de un convencionalismo social. A una gente que está en otra mesa le puede ser no adecuado que usted una persona comiendo con camisa de tirantes, por ejemplo. Sí, entonces deben cuidar esa parte. Oiga, maestro, los trabajos, aquí estoy viendo, en la plataforma dice archivo de Word convertido a PDF. Y usted pidió los primeros en Word. Así es. Le mandé un mensaje respecto a eso. Sí, me acuerdo. Que de preferencia en Word. Así es. Bueno, la verdad es que no, tengo que checar eso. No me acordaba que decía puesto en PDF, convertirlo a PDF.
De hecho, yo le mandé mensaje ahora por lo mismo, maestro, porque yo lo hice en Word y como decía, ahí convertido a PDF, lo convertí a PDF, pero al momento de convertirlo, mi documento se modificó y de cuenta que el mapa conceptual se me estropeó Murió. todo. Entonces le mandé mensaje yo para decirle que se lo podía mandar por Word, pero como todavía no me contestaba, yo lo que hice fue pues, modificarlo como pude en PDF y se lo mandé así en PDF porque pues así decía la especificación que tenía que ser en PDF la tarea, pero pues la mandé así ya. Ok, no está bien, no pasa nada, no pasa nada. O sea, les quiero dar la razón. La razón de Word es porque si yo quiero señalar algo de su trabajo, señalarles algo, ¿no? Un error de ortografía o inclusive una felicitación ahí mismo o inclusive corregirles algo yo, lo puedo hacer en Word. En PDF no lo puedo hacer. Básicamente es por eso. Entonces el trabajo, disculpe maestro, ¿el trabajo se lo entregamos en Word o en PDF? Como se te haga a ti más fácil. Ok, maestro. No hay Word. problema. Sí. Ok. En el tema de la religión es lo mismo. Es una norma también para todos, es un sistema normativo heterónomo para todos, unilateral. ¿Por qué unilateral? A diferencia de lo que decíamos que era bilateral el derecho, por ejemplo. Porque ahí está la norma, pero pues nadie te va a decir, si no la cumples o la cumples, pues nadie te va a decir nada. Tú sabes si lo cumples o no. Estar en silencio por ejemplo, en la iglesia, pues todas estas cosas, ¿no? Que hay, es lo que se me ocurre, ¿no? El tema de la Por él religión. dice que son normas impuestas por la sociedad, pero que no tienen ninguna consecuencia si no se cumplen. Exactamente. Aunque yo también creo, si una persona en una iglesia se pone medio loco, por ejemplo, a gritar y todo, pues yo creo que mandan a la policía y lo saquen, está mal esta persona. Yo creo que eso puede pasar, pero ¿qué pasa? No puede ser tan libre porque cuando tú empiezas a afectar a terceros, ahí es cuando entra el derecho, ¿no? Porque si una persona está a mi lado y está gritando y está manoteando, oye, pues yo ya me siento en peligro. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ya entra el derecho, y hablas a la policía y saquen este cuate de aquí, porque me está poniendo en peligro a mí aquí, o mis hijos están allá al lado chiquitos y están todos asustados, o etcétera. Entonces, hay una línea cuando decimos, es incoercible, es unilateral. Eso significa como que, pues es una regla que ahí está, ¿verdad? Y si la cumples, qué bueno, y si no la cumples, pues no pasa nada, no le pasa nada a nadie. Pero si cruzas esa línea en donde vas a afectar a terceros, ¿qué pasa? Entonces ahí sí, ahí sí hay problema, ahí sí se convierte en coercible. Ándale, es lo que le iba a decir, ahí ya se convierte en coercible. Es correcto. Sí, es Maestro, correcto. también un ejemplo es, por ejemplo, que mencionó el ejemplo de la iglesia, ¿verdad? Ajá. Entonces, también si uno sabe que es a la iglesia, aunque mencionó la compañera que no tiene como que consecuencias si no cumplimos ciertas normas, pero uno sabe que si va a cierto lugar tiene que respetar porque, o sea, hay reglas obviamente en todos lados. También aplica para eso, ¿verdad? Así es. Por ejemplo. Maestro, entonces ahí no sería convencionalismo. Pues también. Sí, también puede ser convencionalismo social, porque bueno, es un tema de conveniencia, de que nos conviene a todos, ¿sí? Pero otra vez, está la línea. Sin cruzar la línea. Sin cruzar la línea. Al cruzar la línea, todo esto de unilateral y de incoercible y todo se rompe. Ok. ¿Sí? Estamos hablando de heteronomía, ¿verdad, maestro? Así es. Es para todos. Todos, no importa la edad, el sexo, si son niños, mujeres, no importa nada, es para todos. Maestro, ahí es Dígame. donde la norma se convierte en externa, cuando ya está afectando a un tercero, ¿no? Fíjate que lo voy a apuntar esto de tarea, porque sí me dejó con la duda el compañero. Yo creo que estas normas, moral, convencionalismo sociales y religión, yo creo que son normas externas. Son las normas unilaterales, son las normas incoercibles,
son ese tipo de normas, que son las externas, pero, perdón, pero lo voy a checar. Yo creo que el compañero se refería más al como que por decir, como característica del derecho, a lo mejor se confundió, ¿no? No sé, lo voy a revisar. Yo tengo aquí el libro, pero si me pongo, aquí lo tengo abierto, pero si me pongo a verlo, no vamos a acabar nunca, ¿sí? Entonces no vamos a poder continuar. Pero voy a revisar eso. De hecho, ahorita hace ratito estaba leyendo el libro y no me saltó eso. Pero bueno, discúlpeme con esa parte, lo aclaramos más adelante y me permite continuar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestro. Ok. Sí. Ok, ese es el otro tema. Teoría general de la norma jurídica. Fuentes del derecho. Este es un tema también muy importante. Muy importante. Fuentes del derecho. Fíjense lo que le dice ese concepto, fuentes del derecho. O sea, ¿de dónde nace el derecho? ¿Sí? Dice, diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas, por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada. Hay un micrófono abierto por ahí y se escucha así como ambiente, entonces no sé si lo pueden apagar. Ok, muy bien, gracias. Leo de nuevo. Diversos procesos, fuentes del derecho, diversos procesos a través de los cuales se elaboran... Maestro, disculpe, sí cambió ahí la diapositiva porque se sigue viendo la de derecho moral y religión. ¿Es en serio? A ver. Qué bueno que me dices, porque pues según yo sí la cambié. A ver. No pasa nada, ahorita lo arreglamos. $45 personas, no saben qué gusto me da eso. Ahora sí. Ok, muchas gracias por A usted. avisarme. O sea, avísenme porque después me voy así como los chivos de la montaña y luego no sé ni qué onda. Muy bien. Otra vez, capítulo 1, fuentes del derecho. Perdón, título 2 del capítulo 1. Diversos procesos a través de los cuales se elaboran las normas jurídicas. Estos procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales que dan origen a las normas jurídicas por virtud de los distintos factores sociales, económicos, políticos, religiosos, etcétera, como las formas reguladas por el propio derecho para la creación sistemática y ordenada de las citadas normas, tal como ocurre respectivamente en el proceso legislativo, en la obra constante de la jurisprudencia y en la elaboración que se lleva a cabo por la costumbre jurídica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es lo que les decía ahorita. Aquí en el cuadrito de mi izquierda, la costumbre como fuente de derecho. Así se originó la ley, señores y señoras y señoritas. Así se originó la ley, con la costumbre. Yo acostumbraba a apagar la luz todas las noches en los pueblos de antes, no sé, oscurecía y todos se metían a su casa. Todos. ¿Sí? Ya no puede haber nadie afuera. Se hace ley. Eso pasó el tiempo y se hizo una ley, por ejemplo. ¿Sí? No vestirse, andar vestido en la calle. La gente se empezó a vestir. Antes andaban con un taparrabo ahí nomás y ahora se empezaron a vestir, pasó el tiempo y ahora se hace ley. No puede haber nadie en la calle curado, por ejemplo. Y todo ese tipo de cosas, se empezó a hacer ley, se empezaron a generar ley. Toda la costumbre, con el tiempo se empezó a escribir y se hizo ley. ¿Sí? La ley, pues propiamente, ya escrita, es una fuente del derecho. ¿Sí? La ley te da a ti derechos y obligaciones. ¿Sí? Siempre que tú tienes una obligación,
es porque alguien más tiene un derecho sobre ti. ¿Sí? Tú tienes una obligación de pagar el refrendo. ¿Sí? Tienes la obligación de pagar el refrendo y el Estado tiene el derecho de recibir ese pago de tu parte. Entonces, siempre que tienes una obligación, sin duda alguna, hay alguien que tiene ese derecho hacia ti de que tú le pagues. ¿Sí? O al revés, cuando tienes un derecho, hay otra persona o un ente, un organismo, una institución que tiene la obligación de cumplir un determinado, algo que contrataste, ¿no? Por ejemplo. Tú estás en un deportivo, por ejemplo, compraste tu acción del deportivo, un deportivo, el que ustedes quieran. Tú tienes el derecho de entrar porque ya pagaste y ellos tienen la obligación de dejarte entrar. ¿Sí? Siempre, cuando hay una obligación, hay un ente que tiene ese derecho de esa obligación que tú tienes y viceversa. ¿Sí queda claro esa parte? Siempre, siempre es así, siempre va a ser así. ¿Sí? ¿Por ahí escuché algo? Muy bien. La jurisprudencia. Fíjense qué es lo que pasa aquí. La jurisprudencia es un proceso por medio del cual se resuelven asuntos en los tribunales atípicos, diferente a lo que hay escrito hoy, de lo que hoy hay escrito en la doctrina. Entonces, ¿qué pasa? La jurisprudencia agrupa todas esas situaciones que se presentaron en un momento determinado, las va registrando y va registrando cómo se resolvió. Acuérdense, es un caso atípico, ¿sí? En donde te están diciendo, oye, ¿sabes que se presentó esta situación con esas características? Esos son los afectados, pero como en la ley no dice o no está clara en cómo resolver esta situación, ¿sí? Entonces intervienen muchos factores para poder resolver. Hacen la ley a un lado, por decirlo así, ¿verdad? Por decirlo así, hacen la ley a un lado, ven la situación, cómo está ocurriendo, quiénes son los que la integran, quiénes son los afectados, quiénes son los demandantes, los promovientes de la demanda, qué están demandando, cómo, etcétera. Y luego buscan en la ley, aquí no dice en la ley cómo resolver esta situación rara, atípica, que poco sucede. Entonces, sin embargo, lo vamos a resolver. Los juristas, por obligación, el magistrado, el juez, el escribiente, el secretario, tienen la obligación, cada quien en su silla, de resolver esa situación. Entonces, finalmente se resuelve de la mejor manera. Ya lo resolvimos. Ahora sí, ¿cómo lo resolviste, compadre? Así lo resolví. Bueno, ponlo por escrito. Ponlo por escrito, escríbelo y hazlo jurisprudencia. ¿Sí? Y se queda registrado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa un suceso similar a este caso típico, atípico, o igual a este caso atípico, se van a la jurisprudencia. A ver, yo recuerdo como si fuera Biblia. Yo me acuerdo que en la jurisprudencia en el tomo 25 del año tal, en el registro tal, en la página tal, está este caso. Entonces, señor juez, cuando estoy demandando a alguien o estoy atendiendo un asunto legal y se presenta esa situación atípica, entonces yo checo la jurisprudencia a ver si hay un asunto que se resolvió de esta manera. Quiero saber cómo se resolvió este asunto en la jurisprudencia, reviso la jurisprudencia, lo veo y lo sustento, ¿sí? O sea, yo le digo al juez, de acuerdo a la jurisprudencia que está marcada en el tomo 25, en la página tal, del año tal, en la ciudad tal, etcétera, 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 le pide a usted, señor juez, resuelva de esta manera. Entonces el juez lo ve y dice, caray, déjame reviso la jurisprudencia que dice el promoviente. Promoviente es... Maestro.
Pero Dígame. ahí ya sería consideración del juez si acepta o no acepta la jurisprudencia. Sí, es a criterio del juez, pero generalmente lo tiene que, o sea, si no acepta, el juez tiene que decir por qué. Maestro, entonces la jurisprudencia es como un banco de base de datos de casos atípicos que haya existido. Es correcto, es correcto. Así es, no es otra cosa más que eso. Son libros así grandotes, ahorita ya están digitalizados, los puede revisar uno en algún punto electrónicamente, pero originalmente eran libros grandotes, como Biblias, así, en donde había un caso atípico y uno como litigante, al ver un caso atípico, que le llega a su despacho, llega un caso atípico que yo sé de antemano por mi experiencia, por mis años de ver esos temas, digo, esto no está cuadrado en la ley, siempre está en la ley, pero a veces le falta para cuadrarlo, ¿sí? Entonces, ya sabes de antemano que es un tema civil, penal, familiar, mercantil, etcétera. Sí, entonces, bueno, porque hay... Maestro, dígame. Entonces la jurisprudencia tiene que tener todo cerrado o hay alguna cosa que se le llegue a escapar. O sea, porque el proceso empieza desde la primera hoja, pero en dado caso que se le pase alguna cosa y lo cierran, es como dice usted, tenemos esta duda, estoy checando, y el juez me va a decir que no lo va a abrir, yo tengo que saber por qué no lo va a abrir, pero yo estoy consciente de que algo falta ahí. Miren, nosotros como abogados, y si vamos a litigar, tenemos que tener todo fundamentado. Todo bien fundamentado, porque ¿qué pasa? El juez, si dice que a eso que no, él tiene que fundamentar su no. ¿Sí? Su negativa la tiene que fundamentar. Y la negativa puede ser, abogado, estás bien mal. ¿Sí? Porque lo que tú me estás diciendo no es verdad, no existe, no está en ninguna ley, ni en jurisprudencia, ni en ley, ni en código, ni en constitución, no está en ningún lado. ¿Sí? O sea, pero como el juez, pues, se supone que es un acto ya que uno no le puede decir, claro. Es que si está ahí, usted me está diciendo que no, yo quiero saber un motivo porque usted me dice que no, pero yo estoy consciente de que sí está ahí. No, es que tú no puedes decir estoy consciente que está ahí. Tú debes de ponerlo en tu escrito. Sí, en lo que yo voy a ponerle, lo que yo estoy consciente de lo que yo escribí y lo escribí porque sé que está ahí. Así es. Y él me dice que no. Bueno, es que tiene que decir por qué no. Okay. Entonces tú ves, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no? Ah, pues a lo mejor tiene razón. Ah, ¿sabes qué? Pues sigue estando mal. Hay muchos recursos cuando un juez se sospecha, se siente que no está siendo imparcial, que está siendo parcial, que se está haciendo para un lado, ¿sí? Hay recursos en la ley para hacerle notar esa situación al juez o a su magistrado, ¿sí? ¿Sabes qué? Pero como les digo, todo lo tienes que fundamentar, todo, ¿sí? No puedes decirlo nomás porque yo creo, porque yo siento, no, todo lo tienes que fundamentar. ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo al proceso que estamos llevando. El juez muestra negativa, no obstante, yo le presenté todos los fundamentos legales y el juez en su negativa no me fundamenta su negativa, por lo cual presumo o asumo que el juez no está siendo imparcial en el proceso. Entonces acudo al derecho, hay un recurso, hay recurso de recusación donde estás pidiendo al jefe de ese que está más arriba de ese juez, diciendo que revise esa situación. Pero tiene que estar súper bien fundamentado, ¿eh? No puedes decir ahí, me dijo la vecina, ¿verdad? No, claro que no. Dígame. Ahí es donde ya entran, digamos, una especie de recurso es la apelación o los amparos. Sí, exactamente, pero eso es cuando ya se dictó sentencia. Ah, ok. Ya se dictó la sentencia, ¿sí? Entonces dices, ay, tengo derecho a apelar la sentencia del juez.
o me amparo contra un acto de administración, un acto de alguna Maestro, y autoridad. eso entonces no entraría en prevenciones, el caso que comentaba la compañera, o sea, como una prevención de que el juez te está diciendo, ¿sabes qué? No se te acepta por tal motivo, algo así. Sí, o sea, el juez, como digo, tiene que fundamentar su negativa, y si esa negativa es vamos, factible, creíble y está bien fundamentada, y si el promoviente dice, ah, caray, pues sí es cierto, ¿ah? Sí tiene razón el juez, o no tiene razón el juez, entonces tú vuelves a fundamentar todavía aún más lo que tú estás diciendo, o te vas a otras instancias. No sé si respondí la pregunta. Sí, gracias. Yo tengo otra pregunta, maestro. Dígame. Entonces, ¿se puede decir que la jurisprudencia nace de acuerdo a la interpretación que se le da a las leyes? No, mira, déjame te digo. La jurisprudencia es un consolidado, así te la pongo, es un libro, no tengo aquí un libro, es un libro donde viene consolidado un sinnúmero de asuntos, ¿sí? Asuntos me refiero casos, vamos a decirlo, casos, y determina cómo se resolvieron, como un diccionario, ¿sí? Y es como algo para consultar cuando tú traes un asunto que es atípico. O sea, que no viene marcado en el código civil, penal o mercantil. No te voy a decir cuál jurisprudencia. Tú en tu experiencia vas a decir, a ver, este caso es atípico, este caso no, sí, una parte dice, una parte está en la ley, pero la otra parte no, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Checo en el código civil, por ejemplo, híjole, aquí no menciona esa parte, ese asunto, no lo menciona. No dice cómo resolverlo, ¿cómo le hago? O sea, puede decir que una parte sí viene en la ley y en el código y la otra viene siendo como las lagunas. Vamos a decir así, podemos decirlo así. Es que hoy en día la ley abarca todas las situaciones. Eso es lo que busca la ley, abarcar todas las situaciones que pudieran presentarse. Por eso me encanta hablar de esto, pero bueno, si no nos vamos a ir muy lejos. O sea, la sociología jurídica, ¿qué es lo que estudia? La sociología jurídica, que es estudia el comportamiento de las masas, de las sociedades, para determinar qué leyes aplicar, etcétera. Entonces, ya se hace un marco legal muy extenso donde cubre todas las posibles cosas que suceden en la vida, ¿sí? Entonces, pero hay cosas que a lo mejor puede ser cierta combinación, una parte es civil, pero tiene aparejado otra parte que pudiera ser penal, ¿sí? Tiene unas ciertas combinaciones de cosas, de reglamentación, que se te hace complicado resolverlo de una manera cuadrada, vamos a decir, porque, por ejemplo, una violación con agravantes, y luego hubo intento de homicidio, entonces tú checas, violación, a menor de edad, con intento de homicidio, tanta pena por la agresión, tanto, más esto, 10 años de prisión. Bueno, ya, ahí está el cuadro, ¿sí? Pero de repente dices, oye, es una violación, pero ¿sabes qué? Es la esposa del señor, y dice que es violación, pero también el señor le robó unos terrenos, y luego se enojaron, y después hubo esa violación, pero pues no es violación porque pues son esposos, pero es que hubo violencia y la señora no quería, pero el señor la obligó, pero también firmaron unos pagarés, como que la señora le dijo, fírmame los pagarés y pues está bien, sí podemos hacer todo lo que tú quieras, y luego siempre no. Entonces, esa serie de cosas que dices, ah, caray, ¿cómo le hago?
porque tiene penal, tiene civil, hay propiedades, firmaron contratos, pero hubo una agresión, un intento de homicidio, hay penal, civil, mercantil, firmaron pagarés. A ver, ¿cómo resuelvo una situación de este tipo? Con mi experiencia que yo tengo, no digo de yo, o sea, ustedes van a tener la experiencia de decir, esto no lo podemos resolver así viendo el código penal o civil. Tengo que irme ¿a qué? A jurisprudencia. A jurisprudencia. Déjame ver. Y no, en la jurisprudencia no va a estar totalmente igual a lo que está pasando, pero es a lo más cercano. Fíjate que aquí hay en la jurisprudencia una violación como con consentimiento, pero obligado para tramitar unos asuntos de bienes raíces en donde se firmaron contratos y pagarés. Entonces, es una violación pero forzada, pero medio con consentimiento, y pues lo empiezas a ver aquí, y bueno, eso es lo que más se le acomoda a esto, y se resolvió de esta manera, entonces puede utilizar eso para resolver este asunto que tengo acá. Utilizo esa jurisprudencia. No sé si me explico. Sí, ya me quedó más claro. Okay. Qué lástima que no podemos tener clases presenciales, porque si estuviéramos en un salón, pues yo me llevo un libro, ¿verdad? Un libro de esos de jurisprudencia, y lo podemos ahí analizar y ver y etcétera, ¿no? Algún caso concreto o algo. Yo siento que hasta se hubiera hecho ¿cómo se llama? Un debate. Sí, un debate, sí. Un debate. Sí. Profe. Dígame. No es el tema. Tengo una duda nada más. Toda la carrera es en línea, ¿verdad? Absolutamente toda. Toda. Ahorita por el tema de la pandemia, sí. Porque antes de la pandemia había clases presenciales también. O sea, era combinado, era un híbrido. Sería genial que hubiera clases presenciales, porque hay temas en los que son como que más complejos tratarlos, o sea, así a distancia que presencialmente. Es correcto, pero ahora la situación está así, ¿qué hacemos? Hoy no nos ponen, hay salones bien equipados, bien bonitos, con clima, todos sus asientos, todo muy padre, ahí en la universidad, pero pues hoy no se pueden usar. Entonces, estamos así en línea. Pero esperemos que maestro, ya cambie eso. Dígame. Entonces, para un poquito ya cerrar lo de jurisprudencia, siempre se tiene que revisar los libros de jurisprudencia ante cualquier caso o asunto que tengamos en el futuro, o no es obligatorio. Solamente los casos que son atípicos, que no están encuadrados todo el caso en una sola ley, en un solo código. Ok, entonces prácticamente se va a usar como una línea de camino. Sí, como un salvavidas, ¿no? O sea, como te digo, sería no está como un referente, maestro. Sí, o sea, no está en penal, no está totalmente todo en penal, no está totalmente en civil, no está totalmente en mercantil. Entonces, caray, pues, ¿cómo le hago, verdad? Ok, entonces, es como un refuerzo que se tiene. Así es como... Sí, es como un refuerzo. Es como un refuerzo de algo que está típico, y es como unas instrucciones. ¿Cómo resuelvo esto? Como un apoyo. Maestro. Un apoyo. Y es válido por la ley. Y, maestro, y es por el hecho de que se tipificarían varios delitos, ¿no? Sí, de hecho, esas jurisprudencias, eventualmente, pues se deberían de hacer ya ley, ¿verdad? Pero ahorita no ha sido así, sino que así ha sido durante el tiempo. Cuando no está bien encuadrado en alguna disciplina solamente, pues te vas a jurisprudencia. Así es. Liz, yo tenía entendido que para hacer una jurisprudencia tenían que ser 5 casos atípicos iguales, ¿no? Sí, bueno, hay reglas para que un caso pase a hacer jurisprudencia. Ese es otro tema. Ok. Hay formas y reglas para que un caso vaya a vaciarse en una jurisprudencia.
Ya se nos fue ya se nos fue la hora, compañero. Bueno, aquí en la doctrina. En serio, yo trapié porque hice mucha pipí. Cierren su micrófono, por favor. Cierren sus micrófonos. Georgina, por favor. La doctrina, pues es todos los que estudian el derecho, ¿sí? Todos los que estudian el derecho a fondo y que hacen sus escritos y todo eso puede ir generando una fuente de derecho, inclusive cambiar una ley, modificar una ley, o inclusive derogar una ley, ¿sí? Derogar es quitar la ley. ¿Por qué? Porque el mundo va cambiando, etcétera, pero tiene que haber previamente un estudio muy, muy profundo de gente muy especializada en esto, y bueno, esa es la doctrina. Muy bien. Aquí está otra vez la costumbre como fuente de derecho, que es lo que les estaba diciendo ahorita, la ley o el reglamento, que es lo que estamos diciendo ahorita, también. Digo, está explicando lo que les estaba diciendo ahorita, ¿sí? Eso es algo muy importante en las que no se ve la presentación, maestro, si quedó en la anterior. Sí. Perdóname, bueno que me avisan. Perdón, vamos a pasar. Como que se... Maestro, entonces los juristas tienen un nivel más alto que los jueces y magistrados. No necesariamente. Un jurista puede ser un juez o puede ser un magistrado. El jurista es un estudioso del derecho. Es un estudioso del derecho, y como te digo, puede ser un juez o puede ser un magistrado o puede ser nada de eso, pero es un estudioso del derecho reconocido por todo el ámbito legal y jurídico. Entonces, lo que diga él es muy bien recibido y se toma muy en cuenta. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Profe, ¿hay algún libro sobre el tema de jurisprudencia o todo viene en el mismo libro de Compendio de Derecho? No, hay mucha información de la jurisprudencia. De hecho, yo lo sé. El tema de este. Sí, está muy interesante. No te puedo decir ahorita un libro en específico porque hay un montón. Muchos dije, pues no sé a cuál ves, pero pues vale más Sí. preguntar. Sí, no, hay un montón. Yo te aconsejo una cosa, y a todos. Chéquense en YouTube. Okay. Alguien que me hable de jurisprudencia, generalmente son abogados muy, muy reconocidos, muy estudiosos, y les puede dar un panorama más abierto de qué es una jurisprudencia. Y ahí se empiezan a meter, ¿no?, en el tema. Ok, muchas gracias. De nada. Como les decía, ya ahorita ya se está viendo, ¿verdad? La presentación. Costumbre como fuente de derecho, la ley y el reglamento. Se quedó en el Está en la de misma, las fuentes del maestro. derecho. ¿En serio? Oye, pues ya no me quiere esto. ¿Qué pasó? Ándele ahí. Ahora ahí Ya, cambió. maestro, ya. Ahí Ya. cambió, perfecto. Muy bien. La costumbre como fuente de derecho, eso ya lo vimos. ¿Cambió ahí? Sí, profe. ¿Principio de retroactividad de la ley? No. ¿No? Se quedó en la ley y el reglamento. Ahora sí ya. Ya, maestro, ya, sí. Ok, bueno, vamos a dejarlo así. Ok. Híjole, ese es un tema bien interesante, bien interesante. ¿Le seguimos o qué hacemos? Ya nos pasamos 11 minutos. Y nos faltan Yo no todavía tengo clase. Por mí, dígale. A las 8:30 no, ya para que quede. Ok, vamos a darle a las 8:30. Muy Bueno, bien. puede, profe, y mis compañeros. Ok. Dice, principio y retroactividad de la ley. Dice, no será retroactiva la ley que respete las situaciones jurídicas concretas. El juez deberá considerar como regidas por la ley antigua las situaciones jurídicas nacidas bajo su imperio en virtud de ella. Déjame les platico a qué se refiere este punto, que es muy importante.
El principio de irretroactividad de la ley. El precepto dice, no se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué significa eso? Si yo agredo a una persona fíjense bien lo que estoy diciendo, en el 2018, en diciembre del 2018, agredo a una persona y casi peligra su vida, ¿no? Por esa situación. Pasa el 2018, 2019. Bueno, en ese momento, cuando yo agredí a esa persona, la pena por agresiones era de 5 años de cárcel, por decir un término. La pena por agresiones graves era 5 años de cárcel y como es un delito grave, no tienes derecho a fianza. ¿Ok? Pasa el tiempo, a mí no me atrapan. 2018, 2019, 2020. Y en febrero de 2021 me atrapan, me agarra la policía. Febrero del 2021. ¿Qué va a hacer el juez? ¿Qué va a hacer el abogado? ¿Qué va a hacer el defensor? A ver, ya lo atraparon. Mi defensor de oficio, el que me va a defender a mí, va a decir, a ver, este chavo agredió a una persona, es un delito grave porque puso en peligro su vida y no tiene derecho a fianza. En el 2018 así estaba la ley, ¿sí? Pero ahora la ley en el 2020 yo la reviso con mi experiencia, que es lo que tengo que ver, tengo que tener un ámbito, un amplio ámbito de investigación, ¿sí? No nomás en el año en el que lo atrapé, sino cuándo sucedieron los hechos. Entonces yo reviso cuando ya es 2020, ya lo atraparon, aquí está, aquí lo tengo, lo voy a defender. Resulta que ahora ya no son 5 años de prisión, ahora son 15 años de prisión. ¿Sí? Antes eran 5, ahora son 15 años de prisión. La ley se modificó en el tiempo y ahora son 15 años de prisión. ¿Qué pasa? No se le dará efecto retroactivo de la ley en perjuicio de persona alguna. ¿Qué ley le voy a aplicar? ¿La ley cuando lo atrapé o la ley cuando cometió los hechos? Cuando cometió los hechos. Cuando cometió los hechos. Exactamente, exactamente. Cuando cometió los hechos. Entonces, yo le voy a aplicar los 5 años. ¿Sí? Y me van a Pero decir, si en lugar de pero si aumentar ahorita... los años, se redujeron en lugar de ser 5, son 2. Eso sí se puede, ¿no? No, por ejemplo, están en 5, pero en el 2021 no llegó a 15, sino que los bajaron a 4 años. ¿Sí? De 5 los bajaron a 4. ¿Cuál le voy a aplicar? ¿La misma, no, maestro? No. Le voy a aplicar la que más le beneficie. O sea, la sí que se tiene puede menos. beneficiar, pero no se puede perjudicar. Así es. Entonces le voy a aplicar la de 4 años, la actual. O sea, siempre es a beneficio del afectado. Así es, así es. Del afectado o del delincuente o del agresor. O del agresor o culpable. Sí, exactamente. Siempre es en beneficio. Entonces, disculpe, maestro, dígame. pero si yo soy el abogado de oficio y quiero apelar a favor de mi cliente, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Tú eres el abogado del afectado. Ajá, yo me estoy poniendo ahorita del lado de la persona, no, del agresor. O sea, Del yo agresor. estoy del lado del agresor. Yo le voy a buscar el mejor beneficio. Entonces, digo, si la ley antes, cuando él le cometió los hechos, era de 5 años, pero ahorita en el 2020, que ya lo atrapamos, es de 3 años, pues le aplico la de los 3 años. Lo puedo hacer, Okay. la ley lo permite. Ok. ¿Sí? Eso. Y tiene muchas excepciones. Es más, aquí hay un video, se lo voy a poner, a ver, vamos a ver, que habla sobre ese tema. Gracias. De nada. Permítame porque tengo que hacer varios movimientos. Pues bien, vamos.
Ya no los encontraba de tantas páginas que tengo abiertas. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, maestro. Ok, vámonos. Vamos a terminar el tema de retroactividad. A manera de membranza, nada más recordaré de manera general 2 reglas que se estipularon en el segmento anterior. Primera regla, la norma jurídica siempre surte efectos desde el momento en que se inicia su vigencia hacia el futuro, del presente hacia el futuro, nunca del presente hacia el pasado. Segunda regla, la norma jurídica que se debe de aplicar para resolver un conflicto es la que fuese vigente al momento en que se crea el acto jurídico. Y vuelvo a aclarar, no importa que la norma jurídica haya cambiado, no importa que una norma jurídica sea la vigente cuando se crea el acto y ahora sea vigente otra norma diferente cuando se inicia un juicio. La regla es, vamos a aplicar cuál era vigente al momento en que se crea el acto jurídico, y esa es la que deberemos de aplicar para resolver nuestro conflicto. Ahora sí, regresando nuevamente, ya enfocándonos en el tema principal de la retroactividad, ¿qué debemos entender por retroactividad? Bueno, voy a dar más que un concepto, ideas que nos ayuden a definir de mejor manera el concepto de retroactividad. Y entonces podemos decir que la retroactividad es hacer que una norma jurídica surta sus efectos, o hacer que una norma jurídica surte efectos hacia el pasado. Y entonces, si nos damos cuenta, la retroactividad es una excepción a la regla general. La regla general es: la norma jurídica surte efectos del presente hacia el futuro. La excepción puede ser que una norma jurídica surte efectos al momento en que inicie su vigencia, y que en algunos casos esa norma jurídica se ocupe de conflictos o se ocupe de actos jurídicos que se crearon antes de que esta norma jurídica existiera. En el segundo punto de la diapositiva que tenemos a la vista, precisamente lo que dice es que lo que hace la retroactividad es que surte efectos cuando dicha ley no era vigente. Es llevar los efectos de la ley hacia atrás, hacia el pasado. Dicho esto, entonces yo me atrevería a decir, la retroactividad la podemos definir como un efecto que tiene la norma jurídica y a través del cual se logra que una norma jurídica surte efectos en el pasado cuando dicha ley no era vigente aún. Entendido este pequeño concepto de retroactividad, entonces entendemos que lo que se logra con la retroactividad es hacer que una norma jurídica pueda retroceder en el tiempo y surte efectos o ser obligatoria, inclusive en algún momento cuando la ley todavía ni siquiera existía. Luego entonces la retroactividad, y nos dice diapositiva, el efecto, ¿cuál es? La retroactividad tiene un efecto, el efecto de la norma es hacia el presente y pasado. De manera muy gráfica, la norma jurídica aquí se crea, empieza a surtir efectos hacia el futuro, y si en algún momento es necesario que esa norma regrese al pasado a regular un conflicto, algún conflicto que ya existía cuando no era vigente la norma, eso es lo que puede hacer, es hacer que la norma pueda volver hacia atrás, y esto es una excepción a la regla general, y aquí lo tenemos claramente. La norma puede ser retroactiva, sí, pero aquí viene una regla, o mejor dicho, aquí viene una aclaración. Esta excepción a la regla, la retroactividad, solamente aplica si y solo si esa retroactividad es en beneficio de las personas o de los sujetos a quienes se pretende aplicar. Es decir, yo puedo hacer que una norma jurídica sea retroactiva, vaya del presente hacia el pasado, solamente si esa aplicación va a generar algún beneficio a la persona o al sujeto a quien se le pretende hacer retroactiva una ley.
A manera de ejemplo muy sencillo, y voy a poner un ejemplo en materia penal porque es algo, es un ejemplo, digamos, de los que más fácilmente podemos entender. ¿Cuál sería? Juan comete un delito en fecha 5 de febrero, disculpen la falta de ortografía, Juan comete un delito en fecha 5 de febrero de 2011. Se le denuncia penalmente en fecha del 9 de enero del 2012, es decir, prácticamente casi un año después, la víctima o el sujeto pasivo del delito se presenta ante el Ministerio Público y lo denuncia penalmente a Juan del delito que haya cometido. Pero la detención de Juan se va a dar hasta el 12 de septiembre de 2013. Y entonces fíjense, tenemos 3 momentos. El 5 de febrero, que es cuando comete el delito del 2011, 5 de febrero de 2011 cuando comete el delito, la denuncia que se presenta hasta el 9 de enero del 2012, un año después, y prácticamente un año después se estaría ejecutando la orden de aprehensión en contra de esta persona, y a partir de este momento la persona ya está detenida y ya se le va a iniciar propiamente un proceso. Si aplicamos la regla general, bueno, mejor dicho, aquí tal vez lo que podemos preguntar es, si aplicamos las reglas generales, a Juan se le debe aplicar la norma jurídica vigente al momento en que cometió el delito, porque esa es la regla, ¿no? La regla, decíamos, es la norma jurídica aplicable al caso concreto, real, es la vigente al momento en que se crea el acto. Pues aquí lo mismo, la norma jurídica aplicable a Juan es la vigente cuando él comete el delito. No importa cuándo se le acusó formalmente o cuando se le detiene, lo que me importa es cuándo cometió el delito, y esa norma es la que voy a aplicar. Hasta este momento, con el caso anterior, lo que estamos haciendo es aplicar la regla general, no estamos haciendo ningún ejercicio de retroactividad. Ahora bien, imaginémonos en el caso anterior que la norma jurídica penal vigente ha cambiado desde que se cometió el delito hasta que se empieza el juicio propiamente de Juan. Es decir, cuando cometió el delito había una norma jurídica y ahora que se le detiene para ser juzgado, la norma ha cambiado, se ha reformado. La pregunta es, ¿y ahora qué norma jurídica penal aplicamos, no? Si ha habido cambios, bueno, repito, siguiendo la regla general, pues aplicaremos la vigente cuando cometió el delito, o bien podemos hacer uso de la excepción a la regla. Es decir, podemos aplicar la norma, es decir, fíjense, podemos aplicar la norma vigente al momento de la detención de Juan, siempre y cuando sea para él beneficiosa. Recordemos esto, la retroactividad aplica, la excepción de la retroactividad aplica siempre y cuando sea en beneficio. Por lo tanto, lo que nosotros como abogados debemos de verificar, ¿qué norma beneficia más a Juan? ¿La que era vigente cuando cometió el delito o la vigente en este momento que se le detiene y que se le inicia el juicio? Y si la que resulta más beneficiosa es cuando cometió el delito, no hay retroactividad. Si la que resulta más beneficiosa es cuando se le detiene, entonces haremos uso de la retroactividad. Y precisamente lo que quiero ilustrar aquí es lo siguiente. La norma jurídica que más beneficia a Juan es la vigente en el momento en que comete el delito, pues entonces apliquemos esa, la que es vigente cuando comete el delito. En estos casos estamos aplicando la regla general y no estamos aplicando la retroactividad de la ley. Pero ¿qué pasa si la que más beneficia es la vigente en el momento en que se le juzga? Pues entonces apliquemos esta norma, la que más le beneficia, que es cuando se le está juzgando. Pero entonces aquí ya estaríamos haciendo uso de la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma jurídica del 2013 a un hecho que sucedió en el 2011, cuando esta norma del 2013 todavía ni siquiera era vigente. Estaríamos así aplicando propiamente la excepción a la regla. Yo espero que haya quedado claro el tema de la retroactividad, porque a final de cuentas no es muy complicado. Lo complicado, ¿por qué se da? Porque siempre tenemos en mente la norma jurídica que debo de aplicar es la que tenemos cuando se nos presenta el conflicto. Hoy llega a mi despacho una persona, me plantea un problema y inmediatamente lo que tenemos en mente es aplicar el código o la ley o la norma jurídica que en ese momento conocemos. La norma jurídica vigente que conocemos en ese momento que nos está planteando el problema. Pero perdemos de vista que tal vez esa norma, perdemos de vista que
el acto jurídico, el acto jurídico del que deriva el conflicto tal vez no se presentó en ese momento. Si el cliente me llega y me platica, en este momento acabo de, no sé, el día de ayer, el día de hoy por la mañana firmó un contrato con X persona y resulta que hoy en la tarde ya no lo quiere cumplir, bueno, pues digo, no hay mayor problema. Sería sería el colmo o sería mucha coincidencia que la norma jurídica cambiara en horas. Pero ¿qué pasa si me plantea un problema mi cliente el día de hoy respecto de un acto jurídico que se firmó hace 1 o 2 años? Ahí es donde tengo que estar atento y determinar la norma jurídica que se aplicaba al acto jurídico de mi cliente sigue siendo vigente hasta este momento. Si la respuesta es sí, no hay mayor problema. Pero si la respuesta es no, ha cambiado desde que se creó el contrato hasta la fecha, entonces debo de estar atento a si es o no viable aplicar aplicar la excepción a la regla como es la retroactividad. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Maestro. Bien entendible, bien explicado, maestro. La verdad sí se queda uno como que, ¿pero por qué? Porque esa injusticia no, pero viendo las cosas así ya legalmente, si es cierto, Sí. no podemos brincar, siempre vamos a estar a favor de. Claro, claro. Yo la verdad es que los tengo que dejar, no porque ya me quiera ir. Lo que pasa es que tengo otra conferencia ahorita a las 9 y tengo que prepararme. No, evidentemente no terminamos, falta un tema muy interesante también. Este de la retroactividad y el conflicto de leyes en el espacio, que también es un tema que me gusta mucho, y es básicamente cada ley tiene su ámbito de cumplimiento en un territorio, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos, ese es el tema que sigue, que tendríamos que ver, pero bueno, pues ya se nos fue el tiempo. Cualquier duda, cualquier cosa, les ofrezco mi atención a través de un mensaje o algo. Esta sesión se está grabando, la voy a poner en el aula para que la vean. Pueden ver el video una y otra vez. Ya nomás me faltaron 2 slides. Maestro, para cualquier duda, ¿le permiten a usted que nos pase su correo? Sí, bueno, mi correo, es más, de una vez se los digo. Juan.ramírez @ucnl.edu.mx. juan.ramírez@ucnl.edu.mx. Gracias, maestro. De nada. Maestro, ¿y las diapositivas las va a compartir en la plataforma? Sí, esto se está grabando, entonces ahí van a poder verla. Es más, les pongo la presentación aparte en un archivo, ahí en la misma aula, y les pongo esta sesión que estamos grabando. Muchas gracias, maestro. Al contrario. Gracias, está perfecto. Buenas noches a todos, buenas noches, maestro. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, excelente clase. Gracias, qué amables, y aquí estoy a la orden cualquier cosa que se ofrezca. Les puedo ayudar en casi todo, no en todo, pero en casi todo. Ok, maestro, gracias. Gracias, maestro. Gracias, qué amables. Gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Lick. Gracias. Profe, una Gracias, pregunta. profe. Gracias, Igual. gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Profe, ¿la sesión va a continuar igual? ¿Mismo día, mismo horario? Voy a tratar que así sea. Ok, está bien. Muchas Ok. gracias. Al contrario. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Perfecto. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias.